que mi gente disfruta. Escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar. Un amigo de esta casa, un maestro de la palabra que nos hace palabra viva y los jueves las señales de los tiempos. Él habla arreglado con Don Cefe el título que él, ¿te acuerdas que Don Cefe dice? ¿Usted escuchó ese segmento, don Magdiel Narváez? No. Sí, él estaba montado en tribuna el lunes porque él tiene un segmento llamado las señales de los tiempos. El de este lunes lo tituló así. Este lunes lo tituló y él dice que lo tenía primero. No se vería un personaje de verdad. Entonces las señales de los tiempos de él es señales de los tiempos cuando uno está envejeciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usas espejuelos. Cuando usas espejuelos, esos son señales de los tiempos. De otro tiempo. Es de otro tiempo. Así que yo no sé, él lo tiró al aire que ese tema era de él. Bueno, don Cefe, vamos a ver hasta dónde le llega el segmento. Porque no hay muchas señales de los tiempos. No tiene mucha tela para cortar. Pero qué bueno, don Cefe, un abrazo donde usted esté. Que asegure su bicicletita. Bueno, hermanos, buenos días. Oficialmente, en la mañana de hoy, a todo el pueblo de Puerto Rico y también a los hermanos de otros países que se sintonizan con Nueva Vida. Volvemos hoy con los jinetes de los sellos del Apocalipsis en el capítulo 6. Y en la mañana de hoy estamos en el verso número 7, ya destapando el cuarto sello, donde dice que cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Y como este es el cuarto jinete, pues vamos a hablar de algunas cositas generales que las deje para este cuarto jinete que implican los tres anteriores. Si usted puede ver con calma, hay una relación estrecha entre los primeros cuatro sellos con los cuatro jinetes y los cuatro seres vivientes que aparecen en el capítulo 4 descritos en el trono de los 24 ancianos. Y explica el texto con calma que el primer sello lo destapa el Cordero, pero el que habla a Juan para que mire es el primer ser viviente. Estos seres vivientes que dice el texto bíblico que uno tiene el rostro de un león o la forma de un león, otro tiene la forma de un águila, otro tiene la forma de un becerro y otro tiene la forma de un rostro, han estado asociados conforme a muchos comentarios exegéticos y a literatura antigua de la arqueología bíblica con los cuatro evangelios, dando a entender que cada evangelio tiene una aportación que hacer a cada uno de estos sellos y a cada una de estas manifestaciones de los jinetes. El cuarto sello dice que salió un caballo amarillo. En otras versiones dice que es un caballo pálido, que es un caballo que no tiene color, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Este es el único jinete que tiene nombre. Se llama Muerte. Y dice, y el Hades le seguía. La situación de este jinete es que los demás, el primero que crea confusión, el segundo que tiene la potestad de quitar la paz, el tercero que viene con el elemento de escasez, sabemos que consecuencias de estos jinetes hay muertes, pero este particular cabalga para quitarle la vida a la tercera parte de la población, según plantea el texto en el capítulo 6, versos 7 y 8. Por eso se le da el nombre de Muerte. Y ya mismo vamos a ver todas las características que están contenidas dentro de este jinete, porque tiene más características que los tres anteriores. Este sello se cumplió, se va a cumplir. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Y la pregunta es válida porque para la escuela que nosotros representamos, que es una escuela futurista con algunos cambios, nosotros vemos el Apocalipsis como una palabra profética que se cumplió, que se cumple, se está cumpliendo y se va a cumplir. Hay otras escuelas de pensamiento que dicen, ya esto pasó. Por ejemplo, hay una escuela llamada la escuela
preterista que dice, esto ocurrió ya antes del año 70, después de Cristo. El problema que tiene esa escuela es que este libro se escribe después del 70. Este libro ya montones de comentaristas lo han fichado en el año 95, después de Jesús, o sea, 25 años después de la destrucción del templo. Hay otra escuela, que es la escuela historicista, que dice, bueno, es que esto es parte de la historia de la vida humana, que está asociada con la historia de la vida de la iglesia. Y esto se pudo haber cumplido en alguna época, como la época de la gripe española, la época de la peste negra, la época en ese tipo de situación. Ahora bien, ¿por qué la ubicamos en este tiempo con todos estos jinetes? Porque la Biblia plantea en Mateo 24, en los primeros versos de Jesús sobre las señales del fin, aquellas cosas que habrán de ocurrir, pero que no son el fin. Y a esto que él llama principio de dolores. La situación aquí es que uno tiene que amarrar los contextos bíblicos en una sola unidad literaria para que no se quede nada afuera y que tampoco sea algo extraordinario que cualquier persona pueda manipular a sus anchas. ¿Por qué hablamos de principios de dolores? Porque si eventualmente de camino viene un nuevo orden mundial, viene un nuevo sistema económico, viene una nueva religión, viene toda una estructura para tener un nuevo control y poder, como lo estamos viendo, sin tener que rayar en teorías de conspiración, obviamente todo lo nuevo no puede venir si lo previo está en orden. Porque si yo estoy en orden y todo me va bien, yo no voy a salir de mi status quo. O sea, a mí ningún candidato me saca de la silla si yo estoy perfectamente bien en el estado en que me encuentro. La pregunta es, ¿el mundo se encuentra en un status quo perfecto en este momento? ¿El mundo se encuentra en una situación de paz, de armonía y de progreso en este momento? No, pues este es el momento perfecto para cualificarlo como principios de dolores, para que lo que venga de camino ofrezca alternativas y la gente, mirando la desesperación y la incertidumbre en la que se encuentra, pueda ceder sus derechos, ceder sus espacios para estar en armonía con lo que se pueda traer. Es que 2 y 2 son 4. Esta es la situación perfecta para que surja un grupo, un movimiento, un líder. Decir, mira, esto yo lo voy a resolver. ¿Ve? Como ustedes sabrán, la persona que provea una vacuna para el COVID-19 lo van a endiosar. Porque está trayendo una alternativa para un mundo en crisis. Bien, independientemente las posibles consecuencias que esto pueda traer más adelante. ¿Por qué lo digo así? Porque el mundo en el que estamos viviendo ya no mide consecuencias. Si va a haber consecuencias, lo que la gente dice es, bregaremos con eso en su día. Mientras tanto, resuélveme el problema ahora mismo. Y la gente, todos tenemos que mirarlo porque esto se ajusta a todas las situaciones de nuestra vida. O sea, usted tiene una filtración de techo y llama a estos individuos que vienen a resolver el problema. Y el individuo dice, mire, esto nos va a tomar más tiempo. Resuélveme ahora y después brega con lo que sea. Yo tengo un problema con el vehículo y entonces voy al mecánico y dice, mira, Maidito, esto hay una pieza aquí que no la tenemos, yo te lo puedo poner a correr, pero en 2 semanas tienes que traerlo. Ponlo a correr y en 2 semanas tú me lo traes, olvídate de eso. Y lo manejamos de esa forma. Naturaleza humana. Es la naturaleza humana. O sea, usted va a los supermercados y no encontró lo que tenía. Usted compró lo que fue a buscar y lo que le faltó lo va a buscar en otro sitio o espera a recogerlo. Esa es la forma de nosotros pensar. Como dice Juan Carlos, esa es nuestra naturaleza. Por lo tanto, si el mundo ahora está en un casi lockdown, si se anuncia un nuevo lockdown posible de camino para el mundo entero, ya España está entrando en calor porque se anuncia un lockdown full blast y ya la gente está que este domingo van a salir a las calles a denunciar 40 cosas. O sea, si la gente está ya en ese estado, es el momento perfecto para levantarle al mundo alternativa, es decir, aquí estamos, y eso provee el nuevo camino para el establecimiento de todo lo que el enemigo quiere establecer en la tierra. Ahí está. Si está en la Biblia. O sea,
No hay que estar en estos debates intensos de, pues esa es la gran tribulación. Pues no, ok. Todavía, principio de dolores. Principio de dolores. Estos jinetes, que son espíritus que van corriendo por el mundo, en este momento yo le diría, siempre han estado cabalgando. Lo que pasa es que ahora es que tiene más sentido el que cabalguen. Ahora es que hace más sentido, porque nunca antes en la historia de la humanidad se había visto con mayor vehemencia y claridad lo que representa cada uno de estos jinetes. Si usted agarra la historia y la saca por bloques de cada 100 años, usted se va a dar cuenta que el bloque, yo cojo un bloque ahora mismo, 100 años hacia atrás, en el 1920 al 2020, todo lo que ha sucedido en esos 100 años supera toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad en todos los aspectos, en agricultura, en militarismo, política, en guerra, en ciencia, todos los descubrimientos de los últimos 100 años superan todo lo que está pasando. En astrología, en astronomía, en religión, en todo. Entonces uno mira hacia el frente y dice, si esto ocurrió de esta forma, el mundo no va a aguantar 100 años más, porque no hay manera que 100 años hacia adelante el mundo supere lo que ha pasado en estos últimos 100 años, de forma ninguna. Bien, entonces este jinete que se llama muerte tiene una segunda característica, y es que tiene un seguidor, y el seguidor se llama Hades. Y vamos a explicar esto del Hades, ¿verdad? Porque esto a veces ha traído un confusión, poco de confusión. Y voy a aprovechar la coyuntura de que voy a explicar lo del Hades para decir que me da mucha tristeza cuando veo videos y veo conferencias y veo presentaciones en internet donde se hacen preguntas a personas sobre conceptos, sobre nombres, y la gente dispara de la baqueta de forma irresponsable y venir a cabeza lo que le viene a la mente. Y esto es lo que es. Mire, hermano y hermana, a usted lo está escuchando mucha gente. Hay mucha gente que lo está mirando. Trate de ser un poquito más delicado con la información que usted presta. Aquí en ocasiones, hace mucho alguien me tiró el cuello por lo de Bill Gates y no escucho el programa. Cuando yo hablé de Bill Gates aquí, estaba dando un ejemplo. El día que yo venga a hablar de Bill Gates aquí, que será entre los próximos jueves, créame que voy a venir full blast, blindado hasta los dientes para hablar de él. Aquel día fue un ejemplo, porque yo quiero que las personas tengan una información bastante certera y correcta. Y si a usted no le gustó la información, usted tiene todo el derecho del mundo a buscar su información. Bien, cierro el paréntesis. El caballo tiene un jinete, el jinete se llama muerte y el Hades le sigue. Bien. El surgimiento del concepto Hades viene de la mitología griega. En el mundo griego antiguo existía un dios llamado Cronos. Cronos con K. Y Cronos tenía todo el poder del universo. Se llama Cronos porque él domina no el tiempo, los tiempos humanos, los tiempos del aire, los tiempos de la naturaleza, los tiempos celestiales, y se dividen en todos los tiempos y se agrupan en él. Entonces Cronos tenía todo tan sistemáticamente programado que causaba crisis a los demás dioses que existían. ¿Quién eran los otros dioses? Pues sus tres hijos. Zeus, el dios del relámpago, Poseidón, el dios del océano, y Hades, el dios de la oscuridad. Pero antes de que fueran esas características, eran meramente los hijos de Cronos. Zeus se confabula con sus hermanos para matar a su papá y lo logra matar. Y por eso es que los hermanos, especialmente Hades, le reclama a Zeus: tú no tienes un historial limpio porque tú mataste a Cronos. Bien, esta es la mitología griega. Cuando las personas escuchen este tipo de historia mitológica, yo quiero que usted también sepa
que en la antigüedad era bien normal en las historias mitológicas que los dioses se mataran entre sí. De hecho, en la mitología cananea, Baal y Asera es la mamá de Baal, se confabulan para matar al papá de Baal, que se llama El, porque era un dios demasiado bueno. Entonces lo matan porque Baal entiende que hace falta sangre. Y por eso los cananeos que practicaban la mitología de Baal, se sacrificaban con sangre porque Baal necesitaba sangre. Él no. Entonces, así por el estilo, Osiris, Isis, Set, todo, en la mitología, todo el mundo, esos dioses tienen miles de revoluces. También son dioses que comportan características de inmoralidad. No son fieles, son mentirosos, son bien sexuales, son alcohólicos. O sea, todas las características injundiosas del ser humano están reflejadas en estos dioses mitológicos. Entonces, cuando se confabula esta muerte de Cronos, como Zeus es el que tiene la iniciativa, para resumirle la historia, Zeus se queda con el poder. Poseidón quiere quedarse con el océano y con todos los cuerpos de agua, y Hades, que es el que más está haciendo resistencia, Zeus lo envía al mundo de los muertos. Y por eso es que en la antigüedad el mundo de los muertos se llamó Hades. Eventualmente hubo una deformación en el significado y para una vertiente del cristianismo el Hades significaba el infierno. Pero en el mundo judío el Hades era sinónimo del Seol, y el Seol en la antigüedad judía es el sepulcro donde viven los muertos. O sea, cuando la persona moría, pues él va al Seol, donde están los muertos. Pero eventualmente, cuando se añade que existe un lugar de castigo, entonces se asocia el lugar de castigo eterno, conocido anteriormente como el abismo, conocido eventualmente como el infierno, se asocia con los conceptos Seol y Hades. Lo que quiere decir que la muerte que estaba cabalgando aquí, detrás de él lo que trae es todo el lugar a donde van a ir los muertos, dando a entender que estos muertos van a permanecer allí hasta el día del juicio. Eso es lo que está planteando el texto. Va a haber mucha muerte, Hades está cabalgando, la muerte está cabalgando y Hades le va a seguir. Le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Y aquí vienen todas las características que tiene este jinete. Para matar con espada. Eso es una parte que se refiere a población. Una cuarta parte de la tierra es una cuarta parte de la población de la tierra de ese momento. De la población de la tierra, del momento en que este jinete esté cabalgando. Exacto. Si es hoy, pues una cuarta parte de hoy. Si es dentro de 10 años, pues una cuarta parte dentro de 10 años. ¿Okay? Es el 25% de la población. Y cuando se habla de espada en el texto bíblico, se habla de guerra, se habla de conquista, se habla de pelea, se habla de lucha, se habla de batalla. Lo que quiere decir es que el incentivo de este jinete es provocar guerra, provocar conflictos, provocar batalla para que la gente por espadas mueran y él traerse esos muertos consigo. La segunda es con hambre. Con hambre. Y para generar hambre, el hambre en muchas ocasiones es consecuencia de la guerra. Pero aquí, como hay una coma separando la guerra del hambre, estamos mirando que es otro evento aparte y no la consecuencia de uno anterior. Aquí, cuando hay hambre, es porque viene el evento de que el recurso natural para producir comida se empieza a agotar y empieza a escasearse. No sé si las personas han estado empezando a ver las noticias con respecto principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá, pero en algunos lugares, algunas empresas, debido a que sus empleados
han dado positivo al COVID-19 han optado por cerrar y cesar sus operaciones, lo que implica que la producción masiva que tenían va a empezar a reducirse y el efecto es que más adelante ocurre escasez y la escasez trae a consecuencia hambre. Por eso es que usted ha escuchado por ahí algunos anuncios de conserve comida, guarde productos no perecederos, conserve agua, por si acaso en los meses de septiembre y octubre las cosas no se ponen tan bonitas como están y usted tenga una reserva para que se pueda defender en lo que las cosas se estabilizan. Mayormente en Puerto Rico, porque Puerto Rico depende más de un 90% de los comestibles que vienen por la importación de barcos de los Estados Unidos de Norteamérica. Habiendo dicho eso, sin crear estados de alarma, simplemente mirando las noticias que están ocurriendo y los comentarios que se hacen para que tenga usted una opción por si se quiere preparar por un tiempo que pudiera venir de camino y ser un poco más difícil. También dice que tiene la facultad para llevarse seres humanos, 25% de la población, con mortandad. En textos anteriores hablaba de enfermedades, hablaba de epidemias, hablaba de pestes. Y son tres conceptos que están aliados unos con otros. En otras palabras, que este jinete venía y provocaba situaciones donde la gente iba a perder la vida porque se iban a enfermar o porque iban a tener algún tipo de condición que no iba a poder subsistir. Entiéndase, como estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Que hay una gran cantidad de personas falleciendo. Y también dice que con las fieras de la tierra, creando un desnivel entre el estado normal de la naturaleza con el estado y el balance que tiene que haber con los seres humanos. Este estado donde se habla de que las fieras también tienen la capacidad de atacar al ser humano, aquí es interesante porque es la primera vez en el texto bíblico donde las fieras, o sea, que son los animales feroces como tal, cobran un papel protagónico contra la humanidad. Y cuando uno lo mira así, tú dices, ¿qué habrá pasado? Pues si nos remontamos un poquito al Génesis, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante, que cuando Dios creó todo, conforme al Génesis bíblico, le dio a Adán la facultad de enseñorearse de las bestias del campo, incluso que les pusiera nombre. Y había una alianza de amistad entre las bestias del campo y el ser humano, que se rompe prácticamente cuando el pecado hiere a Adán, porque Adán entonces pierde las facultades que Dios le da por el pecado y entra en un proyecto de restauración, pero ya con unas limitaciones de lo que antes le habían dado gratificantemente. Lo que quiere decir que en el mundo bíblico se plantea que los animales andan errantes sin alguien que se enseñoree de ellos porque el ser humano perdió la capacidad de enseñorearlo. Lo segundo que plantea es, a lo largo y ancho del texto bíblico, que el ser humano entonces, por la maldad, se convirtió en enemigo de las bestias del campo, de las aves de los cielos y de los peces del mar. Y ese elemento de enemistad que solamente puede recuperarse con el cielo nuevo y la tierra nueva, se manifiesta en este texto dando a entender que los animales, mirando que hay crisis de agua potable, los animales que mirando sus hábitats que están siendo destruidos y totalmente asediados, los animales viendo el desajuste que hay para obtener comida, van a optar por entonces atacar al ser humano para defender su hábitat y su región. Aquí lo que implica es que viene un desnivel donde el ser humano y las bestias del campo entran en una lucha por defender su regionalismo, su área de supervivencia y de desarrollo. Las situaciones más adentradas
con relación a este jinete es que este jinete da la impresión de que redondea o complementa los tres anteriores. Es como decirte, lo que se le escapó al primer jinete, lo que se le escapó al segundo y lo que se le escapó al tercero, este lo va a cuadrar. Lo va a resumir, pero lo va a traer exclusivamente con esta cuarta parte de la población. Cuando las personas me preguntan por qué tan específico la cuarta parte de la población, yo les digo, tienes que leer el libro completo, porque en el libro también te va a hablar de otra tercera parte que se va a contaminar con las aguas, de otra gente que va a morir en otro lado, y te va a ir llevando de la mano hasta que veas el cuadro completo del globo terráqueo. Ahora bien, un detallito adicional. Cuando nosotros hablamos aquí de las señales del fin, de los tiempos, es importante que todo el mundo pueda tener bien claro que en ningún momento la Biblia habla del final del mundo, del final de la tierra. Tampoco habla del final de la humanidad, porque el mundo va a seguir existiendo, la tierra va a seguir existiendo y la humanidad va a seguir existiendo, ya no de la forma en que la conocemos, pero tiene continuidad hasta el final del texto bíblico. Entonces, ¿por qué se habla del final de los tiempos en plural? Porque el Dios al que nosotros le servimos domina todos los tiempos. Para empezar, el ser humano vive en tres tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aunque el pasado y el futuro son tiempos que prácticamente donde existen es en la mente, porque uno ya pasó y el otro no ha ocurrido, no es menos cierto que porque están en nuestra mente tienen fuerza y tienen vigencia. Porque si yo dejo el pasado que me domine, me voy a deprimir. Y si yo dejo que el futuro me domine, me voy a poner ansioso. Y el Señor es el dueño del pasado, haciendo ver que las cosas pasadas Él no las cuenta. Él es el dueño del futuro porque Él sabe lo que va a ocurrir y por lo tanto eso le da el poder de manejarlo. Y el Señor se manifiesta en el presente porque el día que usted tiene para vivir es el día de hoy. Te pregunto, Magdiel, Isaías 65:25 dice, el lobo y el cordero pasarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja. Y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Desde Génesis para acá no ha habido un cumplimiento de eso, de esa reconciliación. Esto es una referencia al milenio, a cuando Cristo esté gobernando durante el milenio. Esto es una referencia al milenio, porque el milenio se da en la ciudad de Jerusalén. El milenio se da en el Israel después del Armagedón. Y ahí habla del monte santo, que es el monte Sión. Entonces ahí hay una referencia a que en el establecimiento del reino de Cristo, de los 1000 años de paz, después del Armagedón, la paz implica incluso el reflejo de la convivencia de animales que por naturaleza son enemigos, como el lobo y la oveja, como el león y el becerro, o la vaca, ¿verdad? Y esta referencia lo que trae es que cuando esto surja hay una garantía de que lo que era un elemento de enemistad por naturaleza ya no va a pasar. Cristo restaura la perfección de Génesis con Adán. Eso es. Y el milenio es una representación de la restauración de paz que vivía Adán en el paraíso. Porque es el mejor estado de armonía. De hecho, cuando en Juan 3:16 el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo, y lo ponemos entre comillas, mundo en griego tiene fácilmente como 10 significados, porque la palabra es cosmos. Lo contrario a cosmos es caos. Entonces el cosmos significa mundo, orden, universo, planeta, sistema, armonía, humanidad. Entonces usted puede utilizar cualquiera de esas palabras y ubicarlas ahí. Pero si usted viene y pone ahí
de tal manera amó Dios la armonía, ¿verdad? Que envió a su Hijo, que es el que crea, el que tiene la palabra para crear esa armonía, para que todo aquel que cree en Él no se pierda ¿de qué? De esa armonía y tenga vida eterna. Es como se reinterpreta el texto. Entonces la pregunta es, ¿qué armonía? La armonía que vivió Dios con el ser humano cuando estableció el orden en el paraíso, antes del pecado. O sea, es un estado perfecto que Dios experimenta por primera vez. Y quiero explicar esto a nivel teológico. A pesar de que Dios todo lo conoce y todo lo sabe, no quiere decir que todo lo experimenta. Porque Dios conoce el pecado, pero no lo experimenta. Dios es amor, pero no había experimentado amor como Dios hasta que creó al ser humano. Y entonces, cuando crea al ser humano, nace una relación. Wow. Nace una relación. Precioso. Una relación donde Dios empieza a ver que existe un ser humano con capacidad para devolverle a Él alabanza, gloria, devolverle a Él todo lo que Él quiera, y establece ese pacto y esa unidad, sabiendo Dios que el ser humano tiene una naturaleza que no va a ser perfecta, pero para eso hay un antídoto que se llama Jesucristo. Esa no es la preocupación de Dios. Dios no tiene ninguna preocupaciones. Dios lo que quiere es disfrutarse el momento con ese ser humano. Pero lo crea por amor. Lo crea por amor. ¿Ok? Lo crea por amor. El amor es lo que crea el ser humano. Por eso es que el amor es lo que lo salva. Ajá. Entonces, pues si tú dices, yo vengo y digo, yo estoy tan lleno de amor. Ajá. Y entonces la gente me pregunta, ¿y a quién tú amas? No, todavía nadie, pero estoy tan lleno de amor, no sirve. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, exacto. ¿Qué hace un Dios de amor, lleno de amor, sin tener a quien amar? Ajá. Espectacular. Eso plantea algo superior. Claro. Que el ser humano se convierte en el objeto del amor de Dios, dando a entender que si algo tiene sentido de lo que es Dios es amor, es el ser humano. Con razón se encarna y deja la gloria y viene a morir. Se despoja a sí mismo. Entonces, como dijo el Papa Francisco en un discurso en Brasil, esta es la única historia en todas las religiones del mundo donde el creador deja de ser el creador momentáneamente para asumir un papel dentro de la creación y salvar su creación. Por amor. Por amor. Porque no tiene sentido. Dios puede acabar con esto y se acabó. Pero no, Él insiste en amar. Él insiste en amar. Entonces, qué linda esa frase, insiste en amar. Dios insiste en amar. Dios insiste en creer en ti. Es obstinado amor. Dios es un obstinado amor. Lutero lo planteaba así. Dios está tan obstinado con el ser humano que es como una cacería donde Dios se va detrás de él buscando su presa hasta que la consiga. La obstinación del amor de Dios llega a tal nivel que entrega a su Hijo, se entrega a sí mismo y deja perpetuado un acto histórico donde los seres humanos pueden hacer referencia. ¿Cuánto me ama Dios? Mírate en la cruz del Calvario. ¿Y cuánto Dios quiere volver a estar conmigo? Mírate en la tumba vacía. Y no le busque más vuelta al asunto. Ahí, en esos eventos, se acaba la religión, se acaba la teología, se acaban las divisiones teológicas, se acaban los problemas de interpretación, porque eso no requiere mayores consecuencias de que Dios me ama. ¿Qué es lo más que yo necesito como ser humano? Entender que yo no llegué aquí solo, que hay un Dios que me dio esta vida con una oportunidad. ¿Para qué? Bueno, porque Dios pensó que yo era un buen candidato para recibir su amor. Mandel, ¿y el ser humano está convencido del poder del amor de Dios? O sea, hay gente que cree que Dios tiene poder para resucitar a un muerto, que Dios tiene poder para levantar a un paralítico, pero están convencidos de que Dios nos ama. Mira, ¿habrá gente que confía en el poder del amor de Dios? Hay gente que... O que no confía, debo decir. Hay un buen grupo que sí. Hay otra gente que todavía le falta experimentar ese proceso. Entonces, los procesos del amor de Dios, ¿verdad?, se manifiestan en todas las experiencias de la vida humana. Bien. Le voy a dar un ejemplo que es uno de los que más me cautiva. Mi papá, tipazo, Dios lo bendiga donde esté ahora mismo. Un día me cuenta que un buen amigo de él se le murió su mamá.
pero hace años, o sea, ellos eran jóvenes, la mamá tendría como unos 60 años. Y entonces él le pidió, como papá siempre fue un pico de oro, le dijo, Isaías, despide el duelo de mami. Y él fue a despedir el duelo de la mamá de su amigo y se sienta al lado de la funeraria y ve a su amigo bien triste y le dice, no te preocupes, el Señor todavía está con nosotros en estos procesos. Y él mira a mi papá y le dice, chico Isaías, pero mami tenía 60 años. Estaba joven. Entonces mi papá le echa el brazo y le dice, qué bueno que la tuviste 60 años, porque cuando yo nací, la mía murió cuando yo tenía 6 meses de nacido. Ay. Entonces tú ves ahí el amor de Dios en el huérfano que pierde a su madre a los 6 meses, pero lo ves en el otro que pierde a su mamá a los 60 años. Entonces ahí es que el amor cobra vigencia. Pues el amor no puede seguir siendo un discurso idealista de la iglesia. Así mismo. No puede ser un discurso místico, ni siquiera mitológico. Y O sea, no puede estar condicionado a cómo tú te sientes. No. Porque hay gente que condiciona, bueno, me siento mal por tal cosa, quizás Dios no me ama. El otro día, y lo voy a decir públicamente, Magdiel me agarró un poco melancólica en la cocina. Y a pesar de lo que me estaba ocurriendo, le digo a Magdiel, yo tengo fe. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí. Porque yo le digo a él, yo confío en Dios. Y lo que quería decirle era, yo confío en el amor de Dios. Más que en el poder de Él hacer milagros, porque yo no estoy detrás del Dios de los milagros. Yo no estoy detrás del Dios de los milagros. Cuando tú estás detrás de Dios, los milagros llegan a tu vida. Y entonces, aún en medio de esa melancolía, confío en su amor. Y por eso te recalcaba ese día. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Sí. Y lo más interesante es que cuando tú tienes este tipo de análisis, tú caes en cuenta que en el texto no dice Dios es fe, Dios es poder, dice Dios es Amor. Entonces, esa es su esencia. Esa es su naturaleza. Lo que implica que el amor lo es todo y que del amor nace todo. Quien mejor lo vio fue el apóstol Pablo. Pues cuando el apóstol Pablo escribe la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 13, te habla en el capítulo 12 te habla de la preeminencia del amor, el don más excelente. Porque del amor, según Pablo, nacen todos los demás características. Incluso, según Pablo en Gálatas, del amor nacen todos los frutos. Si tú tienes amor, tienes fe. Sí, sí. Si tú tienes amor, tienes paciencia, tienes mansedumbre, tienes templanza. O sea, si tú no tienes amor, tú no puedes tener ninguno de los otros. Porque ese es Dios. Como Dios es amor, Dios promueve su poder, Dios promueve su libertad, Dios manifiesta su soberanía. Así es. Y cuando la gente me habla sobre el texto de este cuarto jinete, me dice, chico, pero tanta tragedia, tanta mortandad, yo le quiero contestar de la siguiente forma. Esto no es distinto a lo que estamos viviendo. O sea, Claro. esto es un mero screenshot. Esto es una mera radiografía de la vida que usted y yo vivimos. Si usted tira números ahora mismo, ¿cuántas personas están muriendo en este momento en la población? No solo de COVID, porque de COVID no está muriendo tanta gente como mueren de otras cosas. En el mundo muere gente de dengue, en el mundo de influenza, de diabetes del corazón, de hambre, de muertes atroces, de muertes violentas, de crímenes, de tantas y tantas y tantas cosas que la realidad, cuando leemos el texto apocalíptico, yo digo, a veces nos quedamos cortos en el texto si le pongo el periódico al lado. Es más llevadero leer el texto apocalíptico que el periódico, para que las personas tengan una idea. Lo segundo, que este texto no fue escrito para que usted ande en angustia ni en ansiedad, porque la realidad no debe causarte ansiedad. La realidad lo que debe causarte es la expectativa de que si esto es real y está pasando, oye, entonces mi redención está cerca, entonces Cristo está cerca, porque estos espirales no se pueden estirar más y no hay quien los aguante. Lo tercero,
que dentro de estas muertes es bien probable que mueran personas creyentes, que mueran de hambre, que mueran a filo de espada por injusticias y consecuencias gravosas. Pero ¿sabes qué? No serán ni los primeros ni los últimos. La historia está llena de creyentes que estuvieron en el sitio que les tocó estar y la consecuencia, pero ellos murieron con algo diferente a lo que mueren los demás seres del planeta. Murieron con la esperanza de vida eterna, de que un día Jesucristo los iba a resucitar en aquella gran resurrección de los muertos. Lo que quiero traer con esto es que este mundo que estamos viviendo, con estos 4 jinetes corriendo a todo lo que da, la iglesia no puede caer en la trampa de vivir en ansiedades, de vivir en desespero, de vivir en angustia, de permitir que el enemigo de las almas te juegue con las emociones y te haga cantas la espiritualidad y te destruya de la alabanza y te la cambie por un lamento y por una tristeza. Usted es cristiano, usted es creyente, lea esto, mira el mundo, párese en sus buenos 2 pies y sencillamente diga: Jesús está cerca, Cristo está cerca. Prepárese para lo que tenga que prepararse. Ande listo oyendo las señales del fin de los tiempos, y cuando usted entienda que está afligiéndose, recurra a la palabra, porque según tenemos textos que nos explican cosas crudas y difíciles, esta palabra lo más que tiene son textos de esperanza, de alivio, de alegría, de alternativas, de paz y sobre todas las cosas de confianza en un Dios que nunca le ha fallado a su pueblo y que ha prometido estar con ellos hasta el final de los tiempos. Dios no sacó a Daniel del foso de los leones. No le sacó los colmillos ni los convirtió en gatos. Dios no sacó a los jóvenes hebreos del foso del horno de fuego, ni apagó las hornillas, ni le envió extinguidores. ¿Qué hizo Dios? Se metió con ellos en la crisis y los preservó hasta las últimas consecuencias. Usted cabalga detrás de ninguno de estos jinetes. Usted cabalga detrás del jinete verdadero, del que dice el texto fiel y verdadero, del que tiene en su muslo escrito el verbo de Dios, el Rey de Reyes, de aquel victorioso que salió de la cruz a vencer y a traer la gloria del Padre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cabalga con Cristo, que a ese no lo vence ninguno de los jinetes del Apocalipsis. Wow. Eso es. Qué palabra poderosa esta mañana. Yes. ¿Cómo atacan a Magdiel después de esta? No. Y hablar del amor de Dios de esta manera. No. Gente, tráteme bien a Magdiel. Siempre hay gente que lo va a hacer. Porque tienen una carabina en el hombro, baja la bastuca, como decía. Pero el comentario de Sabdiel es el que mata a uno. Sí. O sea, cualquiera por allá hace 40 comentarios y de la iglesia nadie sale. Sí. Pero alguien de la iglesia hace un comentario y hace una escabechina y lo quieren quemar en una hoguera. Pero bienaventurados somos cuando hablan de nosotros cosas que no son. Amén. Haciendo toda clase de .org, www.elgalileo.org o www.magdielnarvaez.com para nuestros cursos juntamente con la Universidad Teológica de Vida Abundante. Excelente. Yo voy a decir, mira, cuando hablan de mí ni me siento mal, hablan de Magdiel, y esto es. No me use de vara. Sí, que la gente sepa, vamos a seguir hablando de Magdiel. Así que de mí, pues mira. Es una mala costumbre violenta que hay. Pero yo tengo una amiga psicóloga, la doctora Enid López. Mi psicólogo personal me dice, si alguien hace o dice algo y te molesta, es porque algo está mal dentro de ti. Exacto, no hay de porque otra. La otra persona está feliz. Así que uno tiene que sacarse las molestias y decir que trabaja él con su asunto. Definitivo. Porque yo no tengo nada que ver con eso. Definitivo, el problema no lo tiene la persona. Dice más. De verdad, dice más, como dice la frase, de quien habla que de quien habla. Exactamente, de quien es criticado. Hablan peor de quien habla. Así que, mi gente, usted me entendió lo que quiso decir. Así que, hago hincapié de que si algo la gente debe conocer
es experimentar el amor de Dios Sí, Señor. en todas sus dimensiones Amén. y en todos los momentos de la vida, porque no te va a defraudar. Me Amén. hiciste acordar las palabras de Pablo, que entendió la dimensión de este amor cuando decía ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles De la ni vida ni la principados muerte. me separarán del amor de Dios. Así mismo es. Que es en Cristo. Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Muchas gracias, Magdiel, te A ustedes, amamos. hermanos, y a mí.